De nuevo regresamos de la tanda y le damos la palabra al cumpleañero Manuel. Adelante. Bueno, buenos días nuevamente para ustedes y para la audiencia. Bueno, esta semana surgieron dos cosas, dos hechos que volvieron a levantar la vara de la sorpresa, si es que es posible. Uno es un presidente armando un espectáculo show en el momento que el país empieza a mostrar claramente una crisis fenomenal y no enterándose de eso. Y como complemento de eso, otro dato que son los 5 millones de kilos de comida que nos enteramos que esta gente, en un grado de crueldad inusitada, tiene absolutamente encanutados mientras miles de personas sufren hambre. Entonces, con esos dos datos que vuelven a pasar la vara, vos decís, ya no me van a sorprender, te vuelven a sorprender, siguen subiendo el nivel de absurdo. Y se me ocurrió decir, bueno, voy a empezar a mirar los datos de manera correlativa y tratar de ordenarlos. Y, bueno, empecemos de lo general a lo particular, pero también de lo particular a lo trascendental. En los datos en general podemos mencionar, así en un rápido paneo, tenemos un gobierno que frena en seco al país, empieza a destruir las bases, la industria, la educación, la cultura, el nivel de vida, cosa que ya tenés un enorme absurdo, ¿no? Después nos pelea con los principales aliados. Después quiere entregarnos a la voracidad de los buitres del mundo y va bajando absolutamente toda defensa legal, o está intentando, con la famosa ley Bases, desarmar toda defensa legal que cuide la soberanía del país. Vos vas diciendo, pero es un absurdo, un absurdo, un absurdo. Sin embargo, es un cuerpo de ideas, no es una casualidad, no es un error. Vos ves que es un país, un gobierno que va en contra de su propio pueblo y en contra de su propio país. Gran absurdo. Si bajás a lo particular, te encontrás con que ese gobierno está encabezado por un tipo que es petizo pero cree que es altísimo, que tiene papada y hace todo lo posible para que no se note, que incluso da espectáculos públicos acomodando la luz para que no se note, que se hace llamar doctor y se sabe que no lo es, que se cree un líder mundial cuando en general está llegando a los límites del payasescos. Bufón, dijo alguien. Un bufón. Como dijimos, hace un show en medio de un país que empieza a incendiarse, tipo Nerón, ¿no? Y lo que es peor, se cree un Mesías que nos ha metido en un desierto que nadie eligió, para huir de unos egipcios que solamente se imagina él, y a cruzar un río que supuestamente se va a abrir cuando estemos en el medio porque lo dijo un perro muerto. Así, en un rápido paneo pasamos de lo absurdo general a lo absurdo en particular, y acá entra lo que yo quería abrir como tema. Pasemos a lo trascendental. Porque si vos mirás esos dos absurdos, decís, ¿cómo ese tipo llegó a ese lugar? ¿Y cómo se sostiene? Y vos te das cuenta que se sostiene porque todavía hay prácticamente una mitad del país que sigue tosudamente creyendo, creer en él y mirando todo eso que nosotros sabemos que es absurdo como algo coherente, como algo esperanzador. Y eso ya nos debería hablar a nosotros de algo que tiene que ver con qué vamos a hacer de aquí para adelante. Ya no es solo cómo logramos resistir
para que este tipo no nos destruya nuestro futuro definitivamente. Cosa que hay que hacerlo. Cosa que me parece interesante que ya en el Parlamento empiecen a verse señales de esa resistencia, que en el nivel social la resistencia que al principio era de los militantes empiece a hacerse más masiva, Misiones, por ejemplo, Mendoza. Hay que hacer esa resistencia, pero tenemos que entrar a pensar que ha habido un cambio que no podemos dejar de ver, que no solo esto es una tormenta que va a pasar y que tenemos que ponernos a reconstruir lo que destruyó. Tenemos que entrar a ver por qué llegamos acá. Y creo que un dato, y por eso hablo de lo trascendental y lo relaciono con el Mesías, es que por primera vez en la historia de la humanidad se está empezando a abrir una cultura global universal. Y que por eso muestra, por ejemplo, que este tipo se ocupe más de intentar ser un líder de la derecha mundial que un presidente de la Argentina. Eso hace que veamos que esto no es un solo emergente en Argentina, sino que es un emergente a nivel planetario. Que las ultraderechas, cuando digo ultraderecha, ¿qué hablo? Hablo de la cultura de la crueldad. Hablo de la gente que cree que la próxima civilización debería ser absolutamente indiferente a lo que le pasa al otro. Y eso está apareciendo como propuesta de una cultura global universal. Y eso tiene rasgos mucho más allá de lo ideológico, mucho más allá de lo social, mucho más allá de lo económico. Entra en el campo, si querés, espiritual, religioso. No lo quiero poner en el sentido estricto de la palabra religión. Vayamos a lo semántico. Religión significa religar, es desde donde la gente se une. De ahí viene la palabra religión. Y en ese sentido, de donde la gente se une, lo que está en disputa es si nos vamos a unir desde la solidaridad que hizo que nos desarrollemos como seres humanos, o nos vamos a congregar desde la indiferencia, desde la crueldad, desde el poder de la fuerza. Eso es lo que está en disputa. Está en disputa a nivel mundial y se está disputando dentro del corazón de cada uno de los individuos que habitamos este planeta. Entonces nuestra propuesta de aquí en adelante debería contemplar eso. Debería ser mucho más importante la actitud de vida que el rasgo ideológico. Vos lo traes a Pañi, y Pañi hace un año atrás creo que ninguno de nosotros se ponía a escucharlo, porque sabíamos que en realidad venía con el veneno de socavar al gobierno popular, qué sé yo. Bueno, hoy lo escuchamos a Pañi y nosotros que tratamos de no tener la cabeza tan sesgada y tan estricta y tan rígida, tratamos de abrirnos, lo escuchamos y decimos, hay cosas para sacar de este tipo. Igual lo mismo con Tenenbaum. Pero esas son muestras de la actitud que debemos empezar a tener para empezar a entender una nueva era que hay que empezarla a mirar con ojos nuevos. Tal cual. Bueno, a esto que vos, justamente, lo que acabás de desarrollar, cuando empezamos a escuchar el bloque anterior, él plantea a través de este autor los ingenieros del caos. El autor suizo-italiano al cual él hace referencia, justamente lo que dice Pagni, y lo traduce al autor es que el nombre del título, fíjate qué incoherencia la mía, ¿no? El título del libro justamente se llama Ingenieros del Caos. Entonces el tipo pone en referencia, como si fuera el mural ese, fotos de Steve Bannon, de Jaime Durán Barba,
de Santiago Cafiero y algún otro más que ahora no me acuerdo, europeo. ¿Qué es lo que plantea el autor? Que estos ingenieros del caos han observado que esta nueva era que vos estás planteando trabaja sobre la bronca, trabaja sobre la ira, trabaja sobre obviamente la individualidad y básicamente sobre el odio. Y trabaja sobre una característica que tienen las eras religiosas, porque la historia va avanzando. Las eras. Las eras. Eras. La historia, desde mi punto de vista, va avanzando en eras, ¿no? Hay una era racional, donde se viene la etapa del desarrollo, del progreso, donde hay una cierta armonía para que la sociedad evolucione. A esa era racional, en determinado momento, le empieza, porque además están superpuestas, no es que cambia una para la otra, sino que van superpuestas, una va declinando mientras la otra va naciendo, le sucede una era irracional, donde viene el caos, donde empiezan a ganar las fuerzas que se aprovechan de ese progreso, pero para sí mismas, no para el resto de la comunidad, y empiezan a instalar mecanismos donde la gente se separe, se enfrente, se destruye el tejido social. Viene una era irracional, y sobre esa, cuando empieza a declinar, que creo que estamos ahí, empieza a surgir una era religiosa, mística si querés, donde, ¿cuál es la característica de eso? Que en la etapa irracional, todo está como separado. Lo ideológico de lo social de lo político de lo técnico de lo científico. Empieza como analíticamente separado. Nichos. Exactamente. En la era religiosa todo empieza a confluir, a unirse. Empieza como a conectarse, lo ideológico empieza a conectarse con lo místico, por ejemplo. Por eso estos tipos, por ejemplo, Milei apela tanto a las fuerzas del cielo, apela tanto a esas cosas como trascendentes, como supranaturales, porque sabe que en la gente, instintivamente eso le está pasando. La gente ya no empieza a diferenciar tanto el tema ideológico con su situación de vida. Ya lo conecta más con algo, qué sé yo, si querés, como mágico. Empieza a buscar respuestas mágicas. ¿Volvemos a Márquez y realismos mágicos? Exactamente. Y eso está pasando, y nosotros lo debemos tener en cuenta. Debemos tener en cuenta que hoy tiene mucha más importancia la actitud interior que vos tenés hacia una persona que un discurso ideológico o una propuesta filosófica. Que vos la condensás con una sonrisa o la condensás con un gesto de desprecio. Yo en el grupo nuestro lo solía comentar, cuando empieza, esto lo decíamos cuando empezó la época de Macri, que empezó de nuevo la pobreza y empezás a ver pibes pidiendo en la calle, y te empieza a pegar, porque si vos sos una persona sensible, y bueno, al principio si tenés unos pesitos le das, pero después te das cuenta que no te alcanza, y que además, aunque le des, no sirve para nada, empieza a aparecer la impotencia. Y yo le decía, más allá de que le des o no dejes de prestarle atención. No dejes de mirarlo a la cara, aunque para decirle, mirá, no te puedo dar porque no tengo, pero decíselo mirando los ojos. Eso lo tenemos que tener en cuenta en la reconstrucción de lo nuevo que viene. Porque tenemos que tener en cuenta que la reconstrucción va a ser en una era religiosa. Pero cuando vos te referís a una era religiosa, no necesariamente tiene que estar encapsulada en alguno de los dogmas. Vos te referías a una cuestión más... cuando hablas, el término religioso es un término más abarcativo, que no se suscribe a una religión. No, en absoluto. No, yo digo que es cuando el ser humano empieza a
a veces sin darse cuenta conscientemente, A introspección primero. a conectar su ser interior junto con lo que le pasa afuera, junto con lo que hace, junto con el trato que recibe. Todo lo contrario de lo que está pasando ahora. Exactamente, todo lo contrario a lo que pasa en las etapas irracionales. Bien. Interesante postura. Sería como, perdón, la religión, lo de la religión sería no de la manera, como se podría decir, ortodoxa, digamos, de iglesia, catolicismo, sino la religión en el amplio sentido de la palabra, de creencias más que nada. Me aclaraste, con tu pregunta me aclaraste cuál sería la palabra, la religiosidad más que religión. La religiosidad que todos tenemos, nos demos cuenta o no, los ateos tenemos. Yo soy agnóstico, digamos, pero tenemos una cierta religiosidad. Hay alguna cosa que cuando vos te sentís bien te hace sentir que debes agradecer. Y hay alguna cosa que cuando vos te sentís mal o en peligro hace que pidas hacia algo. Bueno, esa religiosidad es netamente humana. Bueno, esa religiosidad en las épocas tanto racionales como irracionales queda al costado. En las racionales porque parece que lo concreto, lo lógico, tapa todo, resuelve todo. Y en las irracionales porque parece que no hay nada a qué apelar. Cuando aparece esta nueva era, es cuando el ser humano instintivamente empieza a conectar eso con todo lo demás. Y empieza a ser congruente. Y empieza a ser parte de todo. Y entonces en la sociedad tiene un correlato donde no queda fuera o separado lo ideológico de lo político, de lo místico, si querés, de lo trascendental. Entonces, una persona que tenga por ejemplo, me preocupó muchísimo una noticia que recibí, o escuché esta semana también, de una imputación que le hacen a Espinosa por abuso sexual, y al día siguiente Kicillof se saca una foto con él. A mí me parece que eso es terriblemente horrible como error. No creo que Kicillof, espero que no, haya querido respaldarlo en ese aspecto. Pero alguien le tuvo que avisar, hermano, no podés mezclar, porque en la gente eso ahora conecta, antes no conectaba. Pues sabés que estoy absolutamente convencido, así que creo que es por ahí. Me parece que la trama, digamos, de este siglo XXI va por ese lado, va por el lado de lograr conectar de nuevo con la naturaleza, y porque también la religiosidad a la que vos te referís tiene que ver con la defensa de recursos básicos que tienen que ver con la naturaleza y las... Absolutamente, por eso la importancia, y fíjate vos, ahora lo podemos conectar, ahora que me lo decís, yo me doy cuenta, la importancia de la sabiduría de los pueblos ancestrales. Cual, a eso y no es casual, ahora eso me acabo de dar cuenta, que está ligado, que la derecha hace ya un tiempo viene atacando fundamentalmente a los pueblos indígenas, a la cultura indígena. ¿Por qué? Porque hay como una reserva que se mantuvo siempre de religiosidad. Ellos nunca dejaron de sentirse hombres de la tierra.